Viviendo en la era de la información, estamos tan concentrados con todos los estímulos que nos bombardean que podemos llegar a pensar que la vida siempre fue así, cuando en realidad este estilo de vida solo ha existido por una pizca de toda la historia. Para ponernos en perspectiva, compara los 25 años que Internet ha sido distribuido de forma masiva al mundo, frente a los 200.000 años que el humano moderno ha existido. O más interesante aún, compara ese tiempo que llevamos en la Tierra, frente a los 13.800 millones de años que creemos que tiene el universo. Somos casi nada. Por supuesto, todo lo que vemos hoy no vino de repente. Somos la especie dominante de este planeta gracias a la acumulación de conocimientos de generaciones y generaciones. Comprendemos cómo nos encontramos ahora porque estudiamos el pasado. Intentar pensar en cada pequeño suceso, desde el origen de todo hasta hoy en día es imposible, pero sí vale la pena repasar los sucesos más importantes para tener una noción más clara de cómo es que llegamos aquí. Por eso, en esta ocasión he seleccionado los que considero los 8 eventos más importantes de la historia del universo y nuestra propia historia como humanos, empezando desde el Big Bang hasta la actual era de la información. El Big Bang. El primer y más importante evento de la lista. Antes de la teoría del Big Bang, se creía que el universo era infinito y eterno. Hoy en día, calculamos que este evento que dio origen al universo fue hace aproximadamente 13.800 millones de años. Aquí es importante desmentir el mito de que el Big Bang fue una explosión, cuando en realidad fue una expansión del espacio. Se dice que el universo se expande sobre sí mismo por pura lógica, ya que el universo no puede expandirse hacia algo más, pues el universo es todo lo que hay. El Big Bang es solo un nombre que le puso el astrofísico Fred Hoyle, quien irónicamente nunca estuvo a favor de esta teoría. La teoría del Big Bang no describe el inicio exacto del universo, ya que las herramientas y conocimientos actuales no son suficientes para comprender totalmente ese preciso momento del Big Bang. Lo que la teoría sí describe es la evolución del universo después del evento. Los cosmólogos creen que todo el universo comenzó tan pequeño que el tamaño de su espacio pudo haber sido como el de una pelota de fútbol. Este pequeño universo era un ambiente inmensamente denso y caliente. El problema con esto es que no se podían formar átomos y las partículas libres como protones y electrones evitaban que la luz viaje en línea recta. La expansión del universo hizo que el espacio aumente rápidamente y que la temperatura baje. Lo que nos lleva al siguiente punto. La formación de los primeros átomos. Tuvieron que pasar casi 380.000 años para que el universo se enfríe lo suficiente para que los protones se combinen con los electrones y se formen los primeros átomos. A este fenómeno se le conoce como recombinación. Para ser exactos, los primeros átomos fueron de hidrógeno, el primer elemento de la tabla periódica y también el más simple. Este evento es importante no solo porque originó los primeros átomos, sino también porque tuvo como resultado al fondo cósmico de microondas. Una forma de radiación electromagnética que hasta hoy en día llena todo el universo y es una de las mayores pruebas del Big Bang. ¿Y qué tiene que ver esto con la formación de los átomos? Recuerda que la luz es una onda electromagnética, teniendo como protagonista al fotón. La recombinación de la que te hablé permitió que la luz pueda viajar libremente, porque ahora que los protones y electrones formaron átomos, ya no habían partículas libres que absorbieran y remitieran a los fotones continuamente. Por lo que nada anterior a este punto de la historia puede verse hoy en día. Al fondo cósmico de microondas le decimos fondo porque no percibimos luz anterior, y le decimos microondas porque esta luz ha viajado por tanto tiempo que su longitud de onda se ha estirado. Como debes saber, solo hay unas longitudes de ondas que podemos ver, lo que llamamos el espectro visible. Nosotros solo podemos ver longitudes de onda entre 400 a 700 nanómetros. Las microondas son longitudes más largas de entre 1 milímetro a 1 metro, por lo que son invisibles a nuestros ojos. Afortunadamente, no son dañinas como lo son los rayos gamma. El fin de la Edad Oscura. Estamos a 400 millones de años después del Big Bang. A este punto se le conoce como el fin de la Edad Oscura porque es cuando nacen las primeras estrellas. Aunque no tiene mucho sentido hablar de oscuridad cuando aún no hay ningún ser vivo para que perciba luz. Como te dije antes, empezaron a formarse átomos de hidrógeno, que pronto formarían nubes de gas de hidrógeno. El universo se enfrió lo suficiente como para que la gravedad pueda agrupar nubes de hidrógeno y aplicar sobre ellas altas presiones. Con esto se daría el surgimiento de estrellas y con las estrellas los planetas. Hablaremos de esto con mayor detalle en el siguiente punto. La formación de los planetas. Para entender con mayor facilidad la formación de los planetas, hay que adentrarnos más a la formación de una estrella. Así que para este evento tomaremos de ejemplo a nuestro sistema solar.
Entonces, estamos situados hace 4.600 millones de años, el sistema solar aún no existe y solo hay una nube de gas y polvo cósmico. En el centro de esta zona se concentró la mayor parte del material, lo que provocó un colapso gravitacional en el que se creó un disco giratorio del material. A este disco se le conoce como disco protoplanetario. Nuestro Sol empezó a formarse en el centro de este disco, zona donde además de acumularse la mayor parte de la materia, también mantenía altas presiones y generaba bastante calor que eventualmente desencadenaría la fusión nuclear. Y sobre los planetas, no todo el material del disco protoplanetario fue directo para el Sol. Trozos del polvo restante comenzaron a entrar en contacto, agrupándose y haciéndose cada vez más masivos. De estos grupos llegarán a tener varios kilómetros de diámetro y colisionarán y formarán cuerpos aún más grandes a los que se les acumulará más y más colisiones por millones de años. A todo este proceso se le llama acreción, específicamente acreción planetaria. Con la fusión nuclear, nuestra estrella comenzó a soplar viento solar que limpió el resto del material del disco protoplanetario, enviándolo al espacio interestelar y terminando con el crecimiento de los planetas. El agua llega a la Tierra. Algo muy importante que debes saber de las estrellas es que en su núcleo se da la fusión nuclear, que une núcleos de átomos para producir elementos más complejos y pesados. Entre estos elementos más pesados está el oxígeno. Después de millones de años, estos átomos de oxígeno estarán dando vueltas por el espacio junto con el polvo cósmico. Eventualmente los átomos de hidrógeno y oxígeno que están en el grano de polvo cósmico formarán enlaces químicos. Y como sabes, el agua es H2O, solo que en este caso estaría en su estado sólido. A medida que se formen más y más moléculas de agua, se irán construyendo capas de hielo en estos granos de polvo cósmico. Y ahora, ¿cómo toda esta agua llegó a la Tierra? Hay dos teorías populares que son fácilmente compatibles. La primera dice que este polvo cósmico con hielo se agrupó y colisionó en la Tierra o en cuerpos rocosos que eventualmente colisionaron en la Tierra cuando estaba formándose, como vimos en el anterior punto. El problema con esto es que casi toda el agua se habría evaporado, ya que la Tierra estaba increíblemente caliente por todo el material que colisionó para su formación. La otra teoría es que hace aproximadamente 3.900 millones de años, cuando la Tierra se había enfriado lo suficiente, fue bombardeada por una gran cantidad de cometas y asteroides que llevaban consigo hielo, lo cual formaría los océanos. A esto se le llamó el bombardeo intenso tardío, y no solo le ocurrió a la Tierra, sino también a otros planetas como Venus y Marte. Ambas teorías de cómo el agua llegó a la Tierra son bastante cuestionables y quizás en un futuro cercano tengamos una visión más clara. El punto es que la Tierra consiguió agua y con esta llegamos al siguiente gran evento. El comienzo de la vida. Estamos situados hace aproximadamente 3.700 millones de años, que es la edad de los fósiles más antiguos de los que tenemos conocimiento. Ahora que la Tierra tiene un elemento tan esencial para la vida como lo es el agua, faltan otros elementos igualmente importantes para su formación. Necesitaríamos una fuente de energía y algunos elementos y compuestos esenciales para la vida, como dióxido de carbono, metano y fosfatos, por decir algunos. Ya que ahora hay agua, estos elementos pueden mezclarse y reaccionar entre sí para formar vida. Pero falta un lugar ideal para hacerlo. En esas épocas, la radiación ultravioleta de los rayos del Sol era tan alta que ningún organismo habría podido sobrevivir en la superficie del océano, así que los científicos apuntan a que la vida muy probablemente nació en el fondo del océano con una fuente alternativa de energía. Las fuentes hidrotermales. Estas fuentes son una fisura en la corteza terrestre por donde el agua del mar fluye hacia las cámaras de magma cercanas y que después es eyectada a altas temperaturas, junto con varios minerales y compuestos químicos. Existen dos tipos de fuentes hidrotermales: fumarolas negras y fumarolas blancas. Las fumarolas negras liberan agua cargada con varios elementos esenciales para la vida como el dióxido de carbono, pero a una temperatura excesivamente caliente. Por lo que hoy en día se cree que la vida se formó gracias a las fumarolas blancas, que es rica en metano y tiene temperaturas más amigables. Las fumarolas negras cercanas a las blancas podrían haber dado los demás ingredientes esenciales como el dióxido de carbono. Con todo esto se daría lugar a lo que hoy en día es una gran variedad de formas de vida. La aparición del primer humano moderno. Hace 65 millones de años un meteorito impactó contra la Tierra, causando la muerte del 75% de todas las especies, incluyendo a los dinosaurios. Pequeños mamíferos habrían sobrevivido bajo tierra y ahora que los dinosaurios ya no estaban, pudieron prosperar en la superficie. Las categorías taxonómicas o taxones son usadas para clasificar a los seres vivos, basándose en la semejanza genética y en la estructura del ser vivo. Cuando hablamos de un ser humano moderno, estamos hablando de alguien que pertenece a la familia de los homínidos, que es del género Homo y de la especie Homo sapiens.
Un gorila o un chimpancé son homínidos también, pero no son del mismo género que nosotros. Se cree que hace 3.9 millones de años surgió el primer homínido que caminó en dos patas, el Australopithecus, pero este no era del género Homo. Se considera al Homo habilis, que surgió hace 2.3 millones de años, como el primer Homo. Este usaba herramientas que fueron mejorando tecnológicamente. Después, por medio de la evolución, surgieron más especies del género Homo, como el conocido Homo erectus, quien probablemente fue el primero en dominar el uso del fuego y logró sobrevivir por casi 2 millones de años. Otras especies destacables fueron los neandertales, quienes todavía existían cuando el Homo sapiens apareció hace 200.000 años. Así es, cuando llegamos al mundo habían otras 6 especies del género Homo, y aunque no sepamos qué causó su extinción, probablemente se debió a que no consiguieron suficientes recursos, o quizás hubieron aniquilaciones entre especies. Cuando el Homo sapiens se quedó solo aún es motivo de debate, pero tenemos un rango de entre 10.000 a 15.000 años. El punto es que el humano moderno mejoró de generación tras generación en todos los ámbitos: pesca, desarrollo del lenguaje, minería, caza, manufacturación, y hace 12.000 años los humanos desarrollaron la agricultura, y con ella no pasó mucho tiempo para formar lo que conocemos como civilizaciones. La era de la información y Google, también llamada como la tercera revolución industrial, comenzó a mediados del siglo pasado con la invención de las tecnologías digitales. Una de las áreas más importantes fue la comunicación, con las famosas tecnologías de la información y comunicación, lo que hizo que el flujo de información sea mucho más rápido y marque el comienzo de la era de la información. Entre las décadas de los 60 y 70 se desarrollaría lo que hoy conocemos como Internet, una red gigante de computadoras que están conectadas entre sí. En 1991 se crearía la World Wide Web, o también llamada solo como la web, una colección enorme de información a la que se accede vía Internet. En 1995 las restricciones para el uso de Internet fueron dadas de baja, lo que permitió su comercialización y el uso masivo. Fue en 1996 que dos estudiantes de doctorado llamados Larry Page y Sergey Brin estaban desarrollando, como un proyecto universitario, un motor de búsqueda que inicialmente llamaron Backrub. Pero luego de recibir financiamiento por parte de inversores que vieron potencial en este proyecto, Page y Brin fundaron el 4 de septiembre de 1998 la empresa Google, que hoy en día tiene más de 1.000 millones de usuarios activos, ofreciendo servicios gratuitos que nos facilitan la vida como Google Maps, Google Translate y muchas otras más, e incluso tiene su propia plataforma de videos que adquirió en 2006, que es probablemente donde estás viendo esto ahora mismo. Así es como desde el Big Bang llegamos hasta hoy en día que tenemos Google, un viaje de casi 13.800 millones de años. En un futuro no muy lejano veremos en mayor profundidad algunos de estos eventos y otros que he omitido aquí. Eso fue todo por hoy. Si te gustó no olvides visitar el canal y suscríbete para apoyar este contenido. Muchas gracias por ver.